Dicen que existe un hilo invisible que conecta los destinos de los hombres y los pueblos. Un hilo rojo curtido por la sal, el sudor y esa locura inexplicable que llamamos fútbol. A un lado de ese hilo, el río de la Plata, con su olor asado, su barro sagrado y su mística de potrero. Al otro lado del Atlántico, a miles de kilómetros, emerge Motril, el corazón obrero de la costa tropical granadina. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver una ciudad de 61.000 habitantes en el sur de España con la profundidad lírica del ascenso argentino? Lo tiene todo, porque en este rincón del mundo el fútbol no se juega, se padece, se celebra y sobre todo se resucita. Bienvenidos a Red Caída. Si nos han seguido antes, sabrán que nuestra brújula no apunta a los palcos de cristal ni a las luces de neón de la Champions. Nosotros bajamos a las catacumbas. Buscamos la verdad en el cemento frío y en las camisetas manchadas de épica, como aquellos matagigantes de York, de los que hablamos en nuestro primer viaje, ese York City FC que en 1995 silenció el Trafford y demostró que el tamaño de un club se mide por el ancho de su corazón. Hoy en ese mismo espíritu de matagigantes nos trae aquí, a las orillas de un puerto que huele a brea y esperanza. Imaginen el escenario, el Estadio Escribano Castilla, que para el turista distraído es solo una construcción en la calle Fernando de los Ríos, para nosotros es un templo. Un lugar donde las gradas están tan cerca del césped que el jugador puede sentir el aliento o la furia del estibador que acaba de terminar su turno. Acá no hay distancias. Acá el ADN del potrero argentino se fusionó con la identidad trabajadora de Motril. El fútbol en Motril es una epopeya de barrio. Es la historia de una ciudad que no es la Granada monumental de la Alhambra, sino la Granada del overol de trabajo. Una ciudad que aprendió que para tocar el cielo primero hay que hundir los pies en el barro más espeso. Hoy vamos a desentrañar cómo una ciudad española terminó exportando una filosofía de juego que conquistaría Sudamérica. Vamos a hablar de deudas que parecen condenas a muerte, de veteranos jugando por el honor y de un hilo transatlántico que ni el tiempo ni la quiebra han podido cortar. Pónganse cómodos, esto es Motril, el potrero del Mediterráneo. Para entender el presente hay que remover la tierra del pasado. El fútbol llegó a Motril no por decreto, sino por contagio. A principios del siglo XX, el puerto era una puerta abierta al mundo. Marineros británicos desembarcaban con balones de cuero que parecían objetos sagrados y reglas que sonaban a idioma extraño. En 1907, esa chispa prendió fuego. Se fundó el Sexy Fútbol Club. Nombre curioso, un guiño a la historia fenicia de la zona. Eran tiempos tan primitivos que a falta de rivales, los muchachos del Sexy FC se dividían en dos bandos en el campo del andén de costa para jugar contra sí mismos. Era el hambre de gloria en su estado más puro, pero la semilla era fuerte. En los años 20 y 30, el fútbol en Motril era un hervidero de siglas y sueños efímeros. Apareció el Athletic Club Motril en 1923, que jugaba en el hoy legendario campo de la Fundición. Era un fútbol de hombres de acero. En 1931 surgió la SD Athletic Club, que vestía con orgullo una camiseta rojiblanca y pantalón negro. Ellos fueron los encargados de inaugurar el 15 de octubre de 1932 el campo del Majuelo, frente al Córdoba Sporting. Sin embargo, la historia moderna, la que nos hace vibrar hoy, tiene una fecha de nacimiento oficial, el 1 de julio de 1984. Aquella noche, bajo la sombra de las grúas del puerto y con el peso de una deuda de 5 millones de pesetas del anterior club, nació el Motril Club de Fútbol. Atención a este detalle que define una hinchada. Inicialmente, en la Asamblea Constituyente, se decidió que el equipo vestiría íntegramente de azul. Pero el pueblo tiene memoria. En la temporada 1985-86, la afición alzó la voz. No querían ser solo azules, querían recuperar la identidad. Por voluntad popular, el club adoptó las rayas verticales blanquiazules. Esa casaca se convertiría en la piel de una ciudad.
Repasemos esta cronología de ascenso, una ingeniería a la ambición. En 1984, fundación del club tras la disolución del antiguo CD Motril. En la temporada 1987-88, el primer gran hito. El equipo se corona campeón y logra el ascenso a tercera división, tras derrotar a la UD Maracena en una final de infarto. En la temporada 90-91, el Motril da un golpe sobre la mesa y se proclama campeón del grupo 9 de tercera división. El gigante Barrio ya no pedía permiso, pedía paso. En la temporada 95-96, bajo la dirección estratégica de Juan Carlos Añón, el club firmaría una campaña para los libros de la historia. Logran el asalto al bronce, el ascenso a la segunda B. El Motril de los 90 no era un equipo de estrellas de cristal, era un bloque de hormigón armado. Representaba a la perfección su estadio, el Escribano Castilla, que entre 1997 y 2003 fue rebautizado oficialmente como el nuevo estadio municipal. Fue una época de remodelaciones, de recibir al Real Madrid en un amistoso en 1997 con Alfredo Di Stéfano haciendo el saque de honor. Por esto, Motril ya no era una parada técnica en la costa tropical, era una plaza de guerra futbolística. Si los 90 fueron la forja del hierro, los 2000 fueron el momento en que el Motril encontró su alma táctica. Y esa alma hablaba con acento porteño. Entramos en la era dorada, el momento en que el hilo rojo con el Río de la Plata se tensó hasta unir ambos mundos de forma irreversible. Hablemos de un nombre que hoy es leyenda en los banquillos de Sudamérica, pero que en Motril fue un visionario. Pablo Guede. El técnico argentino llegó para aplicar lo que los cronistas locales llamaron el bilardismo de la costa. Guede no era un entrenador, era un obsesivo, un hombre que entendía que el fútbol es una guerra de espacios y posesión. En la temporada 2001-2002, el Motril CF no solo jugaba, daba cátedra. En una categoría como la segunda B, donde el pelotazo y el choque suelen ser la ley, Guede impuso una anarquía controlada. Aquel equipo promediaba cuotas de posesión superiores al 60%. Era algo inaudito, casi una insolencia. Guede exigía que la pelota saliera limpia del arco, con una presión tras pérdida que asfixiaba al rival hasta dejarlo sin aire. Terminaron campeones del grupo 4 con una cifra de locura, 77 puntos y 23 victorias. Estuvieron a solo 2 puntos de subir a la segunda A, la división de plata del fútbol español. Aquel sueño se rompió en una liguilla traumática contra el Getafe, un golpe que dolió como un tajo en el alma. Pero lo que quedó no fue dolor, fue la idea. Sin embargo, toda orquesta de vanguardia necesita un director en el campo, un hombre que entendía la táctica sin corazón y lo dibujaba en una pizarra. Y ahí aparece él, el hombre cuya mención todavía humedece a los ojos de los veteranos del Escribano Castilla, Mauricio Elena. El mariscal Elena no era un defensor central, era un guardián, un argentino que se enamoró del azul y blanco y decidió que era su territorio sagrado. Imaginen una tarde de domingo, el cielo de Motril se ha vuelto gris y la lluvia empieza a castigar el césped del nuevo estadio municipal. El partido está cerrado, los delanteros rivales muerden. De repente un cruce imposible, un quite que parece un milagro del último segundo. Elena se levanta, cubierto de barro, de pies a cabeza. No grita, no gesticula. Se mira la camiseta, besa el escudo con una devoción casi religiosa y mira la grada fija, profundamente. En ese silencio le estaba diciendo a 5.000 personas, mientras yo esté acá, nadie va a profanar nuestra casa. Hubo una conexión mística entre Mauricio Elena y la grada motrileña. Fue una relación filial. El representante de ese romanticismo del fútbol de antes. El caudillo que se quedaba bajo la lluvia agradeciendo a los que no se mueven de su asiento. Ese estilo, ese laboratorio que fue el Motril de Guede y Elena, fue el que luego cruzó el Atlántico para conquistar el continente. Si ustedes vibraron con el ascenso no de Chicago en 2014, o vieron a San Lorenzo darle el baile histórico de 4-0 a Boca en la final de la Supercopa, o fueron testigos de la hegemonía de Colo-Colo en Chile, deben saber que la semilla de todo eso se plantó acá, en la costa tropical. Motril fue el ensayo general de una idea de juego que terminó conquistando el Olimpo del fútbol sudamericano. Pero como en toda epopeya clásica, después de la gloria llega la tragedia. El sol de la costa tropical se eclipsó de repente. En 2012, Motril vivió su propio corralito. Años de gestión deficiente dejaron una herencia envenenada, una deuda de 170.000 euros con la seguridad social. Para un club modesto, esa cifra era una sentencia de muerte.
El ayuntamiento no pudo intervenir, la directiva no halló salida, y la noche del 31 de julio del 2012, el histórico Motril CF dejó de existir oficialmente. Fue un invierno del alma. Los pasillos del escribano Castilla se llenaron de un silencio ensordecedor. No era solo la pérdida de un club, era un trauma social. Una ciudad que perdía sus domingos, su identidad, su razón de ser. Pero no contaban con el orgullo del motrileño. El sentimiento no se puede liquidar en un despacho. Apenas 5 días antes de la muerte oficial, el 26 de julio de 2012, nació el Club de Fútbol Motril. No era un relevo administrativo, era un acto de resistencia popular. Los hinchas no buscaron un jeque árabe ni un inversor extranjero. Buscaron recuperar su dignidad. Lo que siguió fue una gesta histórica que en los libros de la sociología deportiva llaman ingeniería de resistencia. 4 años de una marcha triunfal que desafió cualquier lógica. Temporada 2012-2013, segunda provincial, el abismo. El club empezó en la categoría más baja. ¿Quiénes jugaban? Veteranos del pueblo que se calzaron las botas de nuevo y jugaron completamente gratis, solo por salvar el honor de la ciudad, y salieron campeones. 2013-2014, primera provincial, el renacimiento. Se profesionalizó la estructura de la cantera. El club empezó a respirar de nuevo, logrando el ascenso como subcampeones. 2014-2015, segunda andaluza, el Huracán. El equipo se convirtió en una máquina de ganar, batiendo un récord histórico. 24 partidos invictos. Ascenso directo como campeones. Temporada 2015-2016, División de Honor, el regreso. Bajo el mando táctico de José Manuel García, el equipo logró el ascenso a tercera división con 3 jornadas de antelación. En solo 48 meses, el CF Motril logró 4 ascensos consecutivos. Fue un ascenso matemático hacia la redención. Los hinchas blindaron al club contra el ego de los despachos. Había transformado las cenizas en un fuego que ahora quemaba más fuerte que nunca. El ave Fénix no solo se había vuelto a volar, había regresado con garras de acero. El Motril, a pesar de habitar las trincheras del fútbol modesto, siempre ha tenido hilos conectados con las altas esferas del poder mundial. Y si hablamos de audacia, tenemos que hablar de un hijo del pueblo, Luis Rubiales. Rubiales no nació acá, pero se crió en estas calles. Es hijo del mítico defensa local apodado Pundonor. En Motril dio sus primeros pasos antes de escalar hasta la presidencia de la Federación Española. Y fue esa audacia motrileño, esa falta de miedo al que dirán, la que le permitió ejecutar una jugada geopolítica sin precedentes. Traer la final de la Copa Libertadores entre River y Boca al Estadio Santiago Bernabéu en 2018. Fue un hombre forjado en la mística de Motril, quien decidió que el partido más sagrado del folclore argentino se decidiera en suelo español. Un puente invisible que permitió que el fútbol americano volviera a su cuna por una noche. Pero el club hoy mira al futuro con rigor. Bajo la presidencia de Juan B. González se ha buscado la paz social, tras años de turbulencias. Un hito fundamental fue la unificación del fútbol motrileño, integrando al Puerto Motril CF al sede Costa Tropical bajo una sola bandera. Es una estructura de pirámide. Hoy el club tiene 3 filiales, B, C y D, asegurando que el talento de los barrios no se pierda. En lo comercial, el Motril ha vestido marcas de prestigio global, pasando un acuerdo con Nike en 2021 al actual patrocinador que es Adidas, con el apoyo de la Mancomunidad Costa Tropical y el grupo Nucesa. El club hoy es una empresa seria con alma de potrero. Ya no son solo los costeros, son una institución que ha aprendido a gestionar su presupuesto con el miedo que da haber muerto una vez. Hemos llegado al final de este viaje por las venas de una ciudad única. Queda claro que Motril no es solo un destino de vacaciones, playas y frutas exóticas. Es un lugar donde el fútbol se vive con la intensidad de una final en la Bombonera. El CF Motril es la prueba evidente de que los clubes no son solo balances contables ni sociedades anónimas frías. Son sentimientos que se niegan a morir. Son los veteranos que jugaron por nada en 2012. Son los técnicos como Guede, que soñaron con revoluciones tácticas, y son guerreros como Mauricio Lena, que defendieron el área como si fuera el jardín de su propia casa. Porque en esta ciudad portuaria han grabado a fuego la lección más grande que este bendito deporte nos ha dado. Para llegar al cielo, primero hay que pisar el barro. Si alguna vez sus pasos los llevan a la costa tropical, no busquen solo el mar, busquen la calle de Fernando de los Ríos, acérquense al escribano Castilla, escuchen el rugido de su gente,
y entiendan por qué este es, sin ninguna duda, el potrero del Mediterráneo. Esto fue Red Caída. Gracias por acompañarnos en esta epopeya blanquiazul. Nos vemos en la próxima trinchera, donde sea que ruede una pelota y se escriba una historia.